Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos la semana hablando, como siempre, de política. Hablando de nuestros presidentes de distintos poderes y expresidentes en problemas judiciales, la mayoría de ellos, y también, por supuesto, de la campaña política y de algunos detalles que no pueden pasar inadvertidos en estos días. De todo esto va este programa. No se olviden durante toda la emisión de darnos sus likes, de compartir el programa. Hoy va a estar con nosotros Fernando Olivera en esta hora. Y en la segunda hora tendremos, como siempre en Sin Guión Electoral, 3 candidatos que ustedes pueden observar, como tantos que ya hemos presentado, para ver a cuál le dan su preferencia. Recuerden ustedes que tenemos que votar muy pronto. Ya son 3 meses nada más lo que queda. Hay que ir a votar y hay que ir a votar informados. Muy bien, vamos con nuestros presidentes en problemas. El primero es el presidente del Congreso, que para mucho efecto se comporta como si fuera el presidente de la República. Ayer, la congresista Ruth Luque anunció una moción de censura contra Fernando Rospigliosi. ¿Por qué una moción de censura? Porque Fernando Rospigliosi ha tenido una serie de intervenciones, no solo una, sino varias, en contra de la independencia del Poder Judicial. Las últimas con forma de amedrentamiento. Como ustedes saben, les hemos informado durante esta semana, el presidente del Congreso irrumpió en una audiencia judicial donde él no era parte para amenazar a los jueces con la cárcel si no archivaban el caso Callara. Esto que no tiene precedentes, de verdad, en la historia del Perú, bueno, ha comenzado ya a movilizar algunas voces a decir, esto es inaceptable. Yo había sugerido que la presidenta del Poder Judicial, a través de su procurador, presentara una acción por infracción de la Constitución. Pero hay que decir que al día siguiente de esta diatriba en una audiencia judicial, cuando se conoció que la ley APSI era inaplicable para el IDL en materia de defensa legal de los más pobres del Perú, Rospigliosi reincidió y en Twitter salió a decir que había que barrer al Poder Judicial y soluciones radicales. ¿Cree que puede hacer lo que le da la gana? ¿Cree que el Poder Judicial es un apéndice del Congreso, un mero ejecutor de la voluntad inconstitucional del Congreso? Por esas y otras razones se ha presentado una moción de censura. Pero ¿por qué una moción de censura y qué características tiene? Vamos por partes y cucharadas. Fernando Rospigliosi es presidente del Congreso en sustitución del presidente del Congreso, que es el señor Gerí, que hoy actúa como presidente de la República. ¿Ok? ¿Cómo el Congreso sanciona al presidente del Congreso o a la mesa directiva completa o a alguno de sus miembros? A través de mociones de censura. No mociones de vacancia, no hay revocatoria del mandato parlamentario, no, a través de una moción de censura. ¿Cuántas firmas necesitas para presentar una moción de censura? Una, la del congresista que la presenta. ¿Cuándo se vota una moción de censura presentada contra quienes conducen el Congreso? En la primera sesión plenaria con posterioridad a la presentación de la censura. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Probablemente en marzo. Es decir, de aquí a marzo, esa censura queda en la mesa, pero es lo primero que se tiene que votar en la sesión. Es decir, Fernando Rospigliosi tiene que descender de su escaño y todo el Congreso votar. Yo me atrevería a decir que no hay los 66 votos necesarios para censurarlo, o la mayoría simple de los presentes. Porque evidentemente tiene el respaldo de no solo Fuerza Popular, es candidato de Fuerza Popular, sino de APP, de Somos Perú, de Avanza País, obviamente de Renovación, y de las bancadas de Honor y Democracia, etcétera, y probablemente también de Valdemar Cerrón y los suyos, que por supuesto le hacen la patería en la mesa directiva. Salvo que Valdemar Cerrón quisiera ser presidente del Congreso, ¿no? Ascendiendo luego
de Fernando Rospigliosi. La codicia es mala consejera, pero esa es la situación. Ya presentaron la moción de censura, la ha presentado Ruth Luque, recoge los argumentos que yo les he dado en este programa, que también están en el comunicado de los jueces por la justicia y la democracia. Y esa es la situación de Fernando Rospigliosi, tiene que enfrentar una censura. Muchos presidentes del Congreso han enfrentado censuras que han quedado en nada. O sea, entran y salen, se vota en el primer acto y ya está. 5 minutos después la sesión continúa y probablemente esto suceda. Como reitero, es muy difícil que consigan 66 votos en medio de una campaña. Pero, terminado el mandato de este Congreso, Fernando Rospigliosi puede ser inhabilitado para la función pública por una conducta inconstitucional. La respuesta es sí. Ahora, eso dependerá del siguiente Congreso y de las personas que ustedes elijan para ese siguiente Congreso. Si son estos mismos partidos los que nuevamente están en el Congreso y probablemente menos, mucho menos, repartiéndose el poder con muy poca representatividad, pero son los únicos que han pasado la valla porque fragmentaron el voto en el Perú, bueno, no va a pasar absolutamente nada. Y más bien vamos a tener a un Fernando Rospigliosi recargado todos estos meses, insultando todos los días a jueces y a fiscales, sin recordar que no es un periodista, no es una persona particular, es el presidente del Congreso del Perú. Muy bien, José Gerí, nuestro presidente de la República, también en problemas, porque ya no saben qué hacer para que no se hable de su visita encapuchado a un chifa y, claro, cada vez más se sabe de las andanzas del señor Johnny Yang, un empresario chino de perfil hiperbajo, que no quiere aparecer en ninguna parte, que no quiere dar ninguna respuesta, que no quiere que ni lo miren, pero que hace negocios con el Estado, grandes negocios con el Estado, con el que el señor José Gerí tiene una vinculación muy directa, porque el señor Johnny Yang ha estado en Palacio de Gobierno, ha estado en el hemiciclo varias veces, y el presidente hace delivery, ¿no? Va encapuchado y le toca la puerta al señor Johnny Yang un 26 de diciembre a las 10 de la noche para comerse un chifita y hablar de el Día de la Amistad Perú-China. Ha dicho el señor Gerí anteayer algo bien despectivo, ¿no? Yo no soy Pedro Castillo, yo no soy maestro, sí sé de leyes. Bueno, pues, peor aún, porque si sabes de leyes, no te puedes reunir clandestinamente con un proveedor del Estado, pues. No solo se ve mal, puede ser perfectamente una conducta delictiva, la que hemos tenido expuesta hoy. Y aun cuando tenga el apoyo de Fernando Rospigliosi y de todo el Congreso, que sí, se comió su chifita, no pasa nada, todos sabemos que sí pasa algo. La situación geopolítica hoy para el Perú es extremadamente delicada, pero extremadamente delicada. El gobierno de los Estados Unidos, a través de su presidente, está haciendo presión en toda América Latina para que los intereses chinos no estén en la región. Y para nosotros, como peruanos, China es un país muy importante como destino de nuestras exportaciones. Le exportamos mucho más a China que a Estados Unidos. China tiene una inversión enorme en el Perú, con el puerto de Chancay, y otras empresas chinas. Hoy, como destino de inversiones china, Latinoamérica es un destino muy importante. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Invirtiendo en otras cosas, en defensa. Ayer se anunció que el Estado peruano ha tomado un préstamo de financiamiento de los Estados Unidos con colaboración técnica también para repotenciar y remodelar la base naval del Callao por 1.500 millones de dólares. Una base naval que tendría que moverse si se amplía el puerto del Callao. La noticia se ha conocido ayer. ¿Qué hace el presidente del Perú? Manejando en un chifita
relaciones con un empresario chino que, reitero, es uno de los grandes importadores peruanos de productos chinos, pero además es un proveedor de infraestructura. El presidente José Gerí tiene que transparentar una conducta que no está siendo transparente, en absoluto. También le estamos comprando aviones a Estados Unidos, por si acaso. Pero si no transparenta su conducta, va a terminar en los mismos problemas que el maestro que él dice no es, porque él sí conoce las leyes y sabe perfectamente en el lío en el que está. Muy bien, expresidentes también en problemas. Ollanta Humala, ya ahora sí su defensa ha formalizado una solicitud de libertad. Una vez que se dispuso el archivo del caso Cócteles para Keiko Fujimori, el expresidente ya lo había dicho durante esta semana, ya se formalizó, yo estoy condenado a 15 años de prisión, ¿no es cierto?, por un crimen que no he cometido porque no existe. Primero él niega los hechos, ojo, pero además de negar los hechos, señala que se le ha condenado por algo que no es delito. Por lo tanto, su excarcelación procede. Porque si procede para Keiko Fujimori, tiene que proceder para él. Su defensa ya había presentado en octubre, cuando se conoció el caso Cócteles, un habeas corpus, que todavía no encuentra amparo en el Poder Judicial y que tratan de llevar a como de lugar ahora al Tribunal Constitucional. Pero ayer han pedido una excarcelación directa a un juez de investigación preparatoria, señalando que es el mismo caso, los mismos hechos, el mismo corruptor Odebrecht, exactamente igual, y por lo tanto tienen que estar todos en libertad. Ojalá que se atienda, la verdad, el pedido de Ollanta Humala y su defensa. Porque si no, lo que estamos viendo desde el punto de vista de la justicia es un disparate completo y una arbitrariedad total. Ollanta Humala ya ha estado en la cárcel 10 meses en el 2017, sin causa. Sin causa. No se iban a fugar, no pasó nada. Les incautaron la casa con los niños durmiendo adentro. Es decir, todos los abusos posibles. El Poder Judicial lo mandó a la cárcel sin siquiera conocerse su sentencia. No se la dieron. Estuvo 15 días preso sin sentencia. El escándalo ha sido tan grande que ese habeas corpus y lo ganaron, obviamente. En la Corte Suprema le dijeron a la Corte Inferior que no podías mandar a nadie a la cárcel sin sentencia, que qué barbaridad era esta. Se nota un tratamiento diferenciado. Digo no más. Y finalmente, Martín Vizcarra, podría haber una lucecita de esperanza. Yo lo dudo. Martín Vizcarra ha presentado un recurso ante la tercera sala penal de apelaciones para examinar un pedido que detenga la ejecución provisional de la sentencia de 14 años. ¿Por qué? Porque la sentencia de Martín Vizcarra está en apelación y Martín Vizcarra está en la cárcel. Y lo que dice Martín Vizcarra es, señor, si yo no constituyo un riesgo para el proceso y estoy en apelación, ¿por qué estoy preso? ¿Ok? Estamos hablando de un delito de cohecho pasivo, no soy un riesgo para la sociedad, pónganme en libertad y si me sentencian en segunda instancia, cumpliré mi condena. Esa es la solicitud. ¿Puede ser que la tercera sala penal de apelaciones le dé el beneficio de la libertad durante la apelación? Es posible. Pero también puede ser que no. Aquí la predictibilidad, discúlpenme, es nula. Y ese es el problema del sistema de justicia. Uno de los grandes problemas del sistema de justicia es la falta de predictibilidad. Si yo hago A, me toca la sanción B, ¿no? No la Z. Bueno, ese es uno de los grandes problemas y esa es una de las grandes causas del desprestigio del Poder Judicial, su absoluta falta de predictibilidad. Como ven, tenemos varios presidentes en problemas, expresidentes, presidente del Congreso y presidente de la República. Así cerramos esta semana. Pero tenemos que ir a la campaña, donde hay más problemas todavía y algunos bastante pintorescos. Vamos a la pausa y regresamos con la campaña.
Bueno, vamos con algunas notas, como les decía, un poco pintorescas, ¿no? César Acuña estuvo en una actividad ayer en Jesús María y terminada esta se le acercaron los reporteros a preguntarle por el número significativo de sentenciados que lleva en sus listas parlamentarias. Y César Acuña, ¿qué le dijo a los reporteros? Ay, no sé, me acabo de enterar, de verdad les dijo eso, me acabo de enterar que tengo 13 candidatos con sentencia. Ups, no, teníamos un comité que tenía que seleccionarlos, bueno, no ha funcionado el filtro, ¿no? 13 candidatos con sentencias declaradas por los propios candidatos en sus hojas de vida que han sido presentadas por el partido APP a la autoridad electoral. ¿Cómo no lo vas a ver? Ellos mismos lo han declarado. Algunas de esas sentencias no han tenido prisión efectiva. Algunas están suspendidas, otras están en reserva. Otras no tuvieron prisión efectiva. Otras, obviamente, no son de delitos de corrupción contra la administración pública, porque si no, no podrían postular. Pero tenemos el cuadro completo, por si acaso, ¿no? El señor Acuña recién se entera. Ups, me acabo de enterar, me parece de las excusas, una de las más geniales. ¿Eh? ¿Yo? No. Oiga, usted tiene pues 130 postulantes a la Cámara de Diputados y 60 a la Cámara de Senadores y hay 13 que tienen condenas. ¿Y usted no sabía nada? No, eso lo ve un comité. Por favor, la lista, si los tenemos ahí en el cuadro, ahí tienen, de todas partes, ¿ah? Por ejemplo, tenemos a la señora Marisol Cruzado Vázquez, candidata a la Cámara de Diputados por Cajamarca, apropiación ilícita. Le dieron 2 añitos, suspendida. Juan Vela Valles de Santoyo, también diputado por Loreto, colusión, 3 años, suspendida. Esa colusión de repente no lo deja postular, ¿ah? Luis Alberto García Vázquez, diputado Lambayeque, contra la tranquilidad pública, 4 años, suspendida. Claro, pues son menores de 5 años todas estas penas. Luis Armando Orihuela Lazo, diputado por Junín, exposición de persona a peligro, 3 años, suspendida. Después Kenneth Lynch, imprudencia vehicular, solo sus 50 días multas, suspendida. El señor Walter Guido Chambi es candidato a senador por Puno, desobediencia a la autoridad, solo le pusieron reglas de conducta y reservaron la sentencia. Y luego viene el señor Alejandro Sotorreyes, postula por el Cusco, ustedes ya lo conocen, ha sido presidente del Congreso, y postula no solo al Senado, sino para ser vicepresidente. Él tiene varias, no es la única, tiene varias por difamación, condenado a 1 año en reserva. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Keiler Rengifo, por madre de Dios, falsa declaración de un documento administrativo, condena suspendida, no tenemos la cantidad de años, también quiere ser diputado. Mariano Bacanaya, quiere ser senador nacional, falsedad genérica, 2 años, suspendida. Gisela Ayar Gutiérrez, candidata para ser diputada por Ayacucho, lesiones graves, 4 años, suspendida. Tranquila nomás. Raquel Beatriz Blancas Belli, candidata para ser diputada de Junín, lesiones leves, también en reserva. Luis Ángel Yupanqui Oliva, diputado de La Libertad, delito monetario, ahí nomás 160 días multa. Y finalmente Eduardo Rubén Carua Chacra Mesa, para senador por Pasco, peculado. ¿Ok? Condena privativa de la libertad debe ser, no tenemos la cantidad de tiempo y está suspendida. Ups, le juro, señora Acuña, me acabo de enterar. De todo eso se acaba de enterar. Qué cosita, ¿no? Miren, tienen que ver bien por quién votan. Después no se diga que no se advirtió. Si el partido, se acaba de enterar de esto, que es lo que ellos declaran, podría haber mucho más que está en investigación o en trámite y que explota una vez que los escoges. Mucho más.
Esta es la punta del iceberg. Esto es lo que ya tiene condena. Diosito. Ay, ay, ay. Bueno, ayer audiencia en el Jurado Nacional de Elecciones para ver los casos de Martín Vizcarra y de Rafael López Aliaga. No, perdón, de Mario Vizcarra. Tenemos esa nota también. Estas dos candidaturas todavía están en definición. No tienen una inscripción definitiva. Renovación Popular, ¿por qué? Porque el que tacha impugna todo el proceso de elecciones internas porque, de acuerdo a los estatutos de Renovación Popular, no solamente tenían que ser un militante y un voto, es decir, primarias con participación de todos, como mandaba sus estatutos, sino que estas primarias tenían que ser abiertas al público en general, cosa que no se hizo. Según el denunciante, el que presenta la tacha, Renovación Popular, de acuerdo a sus estatutos, tenía que hacer unas elecciones internas, no por delegados, sino por votación universal. La norma establecía que tenía que ir un porcentaje del padrón, lo cumplieron, ahí ajustaditos, pero lo cumplieron, esa era la principal preocupación. Pero el denunciante señala que el estatuto dice que esas primarias son abiertas. Vamos a ver qué responde el jurado. Lo que dicen en Renovación es que ese estatuto responde a una redacción anterior a la derogatoria de las PASO y no modificaron el estatuto. Pero en todo caso es lo que dice el estatuto, que las primarias tenían que ser abiertas al público en general, cosa que no ocurrió. Y el caso de Mario Vizcarra es el caso que hemos visto ya en este programa, por el cual Mario Vizcarra fue sentenciado en el 2005 por delito de peculado con una pena suspendida de 3 años, por haber trabajado 7 meses como presidente del CETAR Moquegua durante el tiempo de Valentín Paniagua, donde recibía 1.200 soles de remuneración por el Estado, pero un poquito más por el Fondo de Apoyo General Gerencial del PNUD. Él nunca apeló la sentencia, pero sus coprocesados obtuvieron una absolución porque eso no era delito, pero ahí está la sentencia. Posteriormente, años después, se estableció por ley que los condenados por peculado y otros delitos contra la administración pública no podían postular así hubieran sido rehabilitados por el cumplimiento de su pena. El Tribunal Constitucional dijo que esa norma era inconstitucional, porque la rehabilitación es un derecho que está establecido en la Constitución y no puede ser modificado por ley. Tendrías que modificar la Constitución. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones nunca ha puesto a prueba esa jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional. Y algunos de los miembros del actual Jurado Nacional de Elecciones sostuvieron en el pasado que esas personas no podían postular. Así que es un caso enredado. Puede ser que el jurado diga, bueno, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, nos sometemos a ella o prevalecemos en nuestra propia jurisprudencia anterior. ¿Cuándo se va a definir esto? Ha quedado al voto. Ya escucharon a las partes, ya escucharon los mismos argumentos que les estoy dando yo y ha quedado al voto. ¿Podrían salir los dos? Sí, siempre es una posibilidad. Pero yo sospecho que López Aliaga tiene más simpatía, digamos, en el Jurado Nacional de Elecciones que Mario Vizcarra, cuyo hermano Martín fue destituido, no como candidato, como militante sin siquiera haber sido sentenciado. Cosa que solo tiene el presidente Alberto Fujimori después de su sentencia. Así que con los Vizcarra, digamos, el jurado ya tiene una línea, ¿no? Y con Rafael López Aliaga también tiene otra línea muy favorable. Así que viene ganando Rafael López Aliaga, ojo. Se ha apelado, pero la resolución de primera instancia del Jurado Electoral Especial le da la razón a López Aliaga. En el caso de Mario Vizcarra, no. El Jurado Electoral Especial no le da la razón a Vizcarra ni en su postulación a la presidencia, ni en su postulación al Senado.
Muy bien. ¿Qué más? Cusco, jurado electoral del Cusco. ¿Qué pasó con el congresista Luis Aragón? Quería ir con Avanza País, pero él es de Acción Popular. Y la única forma de que vaya invitado por otro partido era con una dispensa de su partido, pero a nivel de presidencia, me parece, o secretaría general. No, plenario, dispensa del plenario del partido. Y él se presentó con una dispensa del personero. Y le dijeron, no, no, no. Tú eres Acción Popular, te quedas en Acción Popular. Siempre puede apelar al Jurado Nacional de Elecciones, pero miren, eso estaba cantado, ¿no? Si tú eres militante de un partido, solo puedes postular por ese partido. Si a ti no te dispensa el plenario, porque tu partido no postula, porque a veces el primer requisito es que tu partido no postule, que es el caso, no puedes postular por otro partido. Qué pena. El señor Luis Aragón se hizo muy famoso por acompañar las salidas nocturnas de la congresista Patricia Chirinos, que también va en Avanza País. Muy bien, y el partido aprista también está sufriendo lo suyo, ¿eh? También han admitido tachas contra la lista de senadores también. Ya habían admitido una contra las listas de diputados, varias contra las listas de diputados en distintas jurisdicciones del país. ¿Qué es lo que pasa en el partido aprista? Hay un pleito que no termina de resolverse. El partido aprista hizo una elección interna y obtuvo un resultado. Perfecto. Los ganadores de esa elección interna tenían la expectativa de aparecer en las listas, ¿no? Ellos fueron a votar un militante y un voto, también con participación absoluta y total. Sin embargo, la dirigencia reservó un 20% de cupos en las listas, cosa que le permite su estatuto y la ley, para invitados. Y eso desplazó a los que legítimamente en una elección interna habían ganado su lugar. Los desplazados están impugnando, dicen, no señor, estas personas que ustedes han metido, que no estaban concursando, no pueden estar acá. Tenemos que estar nosotros los que sí hemos ganado. En las posiciones en las que hemos ganado, además, sin que nos desplacen. Interesante dilema para el Jurado Nacional de Elecciones, no sé qué es lo que va a aprobar. El partido aprista señala que, digamos, la dirigencia, el 20% siempre se ha manejado así y que queda a la discrecionalidad de la dirigencia. En fin, así están las cosas. Y finalmente, primero la gente. Primero la gente por fin se va a poder inscribir. Esto ha sido un drama para primero la gente, ¿no es cierto? Pero ya presentaron la solicitud el día miércoles. Inicialmente tuvo observaciones y luego se han subsanado, entonces no hay ningún problema, ¿ok? Había una imputación por una declaración jurada de hoja de vida de el candidato Manuel Ato de Avellanal, que va como vicepresidente, ¿no es cierto? Pero es una resolución civil, por si acaso. Es una sentencia civil, no penal. Muy bien, estas son las noticias que tenemos del proceso electoral, que hay que decirlo, estamos terminando la quincena de enero, todavía no calienta. Las fotos que tenemos de las encuestas, que son fotos, nos van indicando que nada se mueve. El ganador absoluto de las elecciones es no sé. No lo he pensado, no tengo un candidato, no tengo idea. Y me preocupa, y a todos nos preocupa, porque ya deberían comenzar a pensar quien lo gobierne los próximos 5 años, sea un presidente que nos va a durar 6 meses o sea un Congreso que nos va a durar 5 años, va a tener un efecto importantísimo en su vida. Así que comience a preocuparse, porque si no, vamos mal.
Es la única oportunidad que tenemos. La democracia, lamentablemente, en el Perú nos da una oportunidad cada 5 años. Nada más. No nos dejan más. Ojalá eso se cambiara. Ojalá tuviéramos políticos que entendieran que la participación popular, de donde emana el poder, ¿no es cierto?, es un requisito obligatorio para ejercerlo. Pero no es así. Solo nos dan una oportunidad cada 5 años. Unita, nada más. No tenemos otra. Y el formato de elección que nos ha planteado este Congreso es un formato por el cual lo que quieren es atomizar el voto para que 3 o 4 partidos con 5 o 6% de aprobación se queden con todo el Congreso y la Presidencia de la República. Ese es el plan, desde el día 1, y se los vengo explicando una y otra vez. Por lo tanto, en las próximas semanas vamos a tener que entrenarnos en voto estratégico, que es bien importante, ¿eh? Porque está clarísimo que si atomizamos el voto, vamos muertos. Pausa y regresamos con Fernando Olivera, candidato presidencial, ahora sí ya inscrito, oleado y sacramentado. Ha estado con nosotros antes en este programa, pero ya viene con toda la intención de ganar una elección. Pausa y volvemos con él. Muy bien, está Fernando Olivera, nos ha traído la escoba como siempre, pero es muy ingenioso porque es la forma de que recordemos el símbolo que siempre ha tenido a lo largo del tiempo. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María. Me decía que un poco agobiado por la cantidad de presión administrativa que tiene esta elección. Sí, realmente es burocrática, ¿no? Claro. Pareciera que en el Perú nunca se han hecho elecciones. Y lo que sucede, pues, es que hay una burocracia permanente que contratada en Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, el propio RENIEC, ¿no? Y tienen que justificar el sueldo empapelando todo lo que puedan, ¿no? Pero es muy complicado. Mira, te digo, ahora se les ha dado por fiscalizar hojas de vida. Ya, muy bien. Y que está bien que fiscalicen, pero la información que obra en poder del Estado no tienen por qué requerirla en forma doble. Usted ha declarado una casa, pone la partida en SUNAR. No, señor, justifique, presente el contrato de compra-venta. ¿Qué? Sí. Cuando ellos tienen acceso a SUNAR. No, y además es una cuestión absurda. Hay que explicar algo, ¿no? Sí. Es una declaración jurada. Así es. Entonces, los que ganen, a eso los fiscalizas, ¿no es cierto? ¿Para qué vas a fiscalizar a 7,000? Además, lo que vale es el principio de veracidad. Claro, ¿no? O sea, si es una declaración jurada y tú mientes... O si tú eres, por ejemplo, empleada pública, ¿no? Claro. Funcionaria en cualquier nivel,
tú declaras, ya no soy, he terminado hace 6 meses. Claro. Ah, no, señor, improcedente, fuera. Tienes que demostrarle con un simple certificado que entras al Ministerio de Trabajo que ya no eres hace 6 meses. Pero es así, apelaciones, costo de dinero. No, además cada hoja de vida tendría fin. que tener unos sustentos más grandes, pues así. Ah, bueno, los títulos se les piden a todos, pero si tienes un EDU. ¿Ah? Ya, no yo, cruzan. yo, por ejemplo, tengo una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, presencial, no Bamba, Alba Acuña y todos esos. ¿Inscrita en la SUNEDA? No la he inscrito, pero sí la he puesto como información adicional. Claro. ¿No? Tengo tal titulación oficial y bueno, más allá de los títulos, en verdad lo que vale es la experiencia y la capacidad para hablando de la hoja resolver de vida, los problemas del país. Usted es un hombre que, bueno, a su edad es normal, tiene su patrimonio, está muy bien, pero no tiene ingresos. Sí, porque te voy a decir la verdad, el costo de ser independiente plenamente, ¿no? Significa que uno no puede tener un trabajo regular que lo puedan vincular a poderes económicos o a influencias. Claro. Y entonces tienes que trabajar independientemente. Y hay años que van bien, hay años que no van bien, pero lo que sí te puedo decir es que uno se financia con su patrimonio. Claro, o sea, ¿no? con sus rentas patrimoniales. Usted alquila sus bienes. Sí, en algún momento he tenido que hacer alguna hipoteca, Ya. ¿no? Que se paga, está registrada, estamos viendo también otras asesorías. Claro. Es transparencia total, Claro, no tienen nada que imputarnos. Yo sé, pero que una persona no tenga ingresos es dramático, pues porque de algo nadie vive del aire, ¿no? Bueno, te voy a contar, por ejemplo, que este año he hecho uso de mi bono de reconocimiento. Ah, ya. Y bueno, es que yo vengo trabajando, a diferencia de otros, ¿no? Claro. Desde joven, Claro. casi diría yo desde adolescente. ¿Cuántos ¿no? años tiene actualmente? 67. 66. 67. 67. O sea, ha retirado su AFP. Sí, mi bono de reconocimiento. Ya, todo. Bueno, y estoy ahí, pues, o Tiene sea, tiene transparencia. Su paquete, sus rentas. Tengo casa Claro. con mi hija y, bueno, un plato de comida no te falta, llevas una vida austera. Y ya está. Sino que lo que pasa es que los que tienen plata como cancha son los que acostumbran querer hacer imputaciones sin fundamento. ¿Por qué no prende esta campaña? ¿Por qué usted ha estado en muchas campañas y diferentes sensibilidades, ¿no? Tiene años en esto. Estamos al 16 de enero, esto debería estar un poquito más, ¿no? Encendido. Y sin embargo, nada se mueve. Es como si no hubiera interés de la gente, como si hubiera apatía. Yo sí creo que se está moviendo. Se está moviendo. ¿Qué ve? Lo que pasa es que las encuestadoras que quieren ser como la OMPE, ¿no? No, es o el una Jurado foto. Nacional de Elecciones, que ya ellos decidirán quiénes pasan a la segunda vuelta y quiénes no. No, pero es una foto. Es una herramienta. Es una herramienta que tiene diversas fases, ¿no? La primera es para desalentarte que seas candidato. Claro. La segunda para bajarte la moral, a ver si te rindes, Claro. ¿no? Nosotros no nos rendimos. Claro. Y ya nos han tenido que sacar del rubro otros y ya nos están reconociendo allí, ¿no? Que si tú pones el margen de error, se acerca un poquito más a la realidad. Ya. Y entonces, yo te digo eso, porque en transparencia debería decirse quién financia Claro. las Pero encuestas fíjese, y cómo se hacen cuando se están haciendo, no a posteriori. pero mire lo que puede pasar. Y usted es un político que ha estado hoy en el Congreso, que ha Y yo estado... te digo, sí está habiendo movimiento. Yo lo siento. Yo estoy viajando el país. Claro. Y siento realmente cómo va despertando la gente, el interés. Claro, porque puede pasar algo que puede ser trágico, ¿no? Ya. Que lo explicaba el público, lo he explicado muchas veces. Tal como se han planteado las elecciones por este Congreso, tenemos 38 opciones para diputados y senadores. Es evidente que no todos van a pasar la valla, pero los que están hoy en el Congreso quieren que se fraccione el voto en 38 partes y ellos, 3 o 4, repartirse el Congreso pasando con 6%. ¿Qué hacemos frente a eso? Suponga que usted falta una semana para las elecciones, no pasa la valla. ¿Qué hacemos? Supongamos más bien que O los demás. que Usted- con toda humildad Usted va pasando somos la valla. opción, casi Claro. diría yo, la única opción que combate al sistema de corrupción en su conjunto. Bueno, supongamos que le va súper bien. Pero lo que te digo es que el fujimorismo y todo el sistema de corrupción han puesto una serie de partidos que son partidos satélites, evidentemente. Pero sin embargo están nerviositos,
porque sus candidatos estrellas pues simplemente ven que se van a ir derrumbando en el tiempo. López Aliaga, cada presentación que tiene es peor que la otra, porque ya la gente no cree sus mentiras, ya no cree a sus troles, Bueno, y la verdad se va descubriendo. Le va Entonces, muy bien en Lima, en el nivel socioeconómico A. ¿Perdón? En el nivel socioeconómico A, en Lima, le va estupendamente bien. Bueno, será... Con eso no ganas una elección, Bueno, pero sí consigues financiamiento. Y eso te digo, porque también en ese nivel socioeconómico hay gente que piensa No, sí, y por que se supuesto. está dando cuenta que así no llegan a ninguna parte. Ya saben que con Keiko Fujimori tampoco llegarán a ninguna parte. Y entonces están viendo sus candidatos alternos que promocionan, ¿no? ¿Cómo se llama? El cómico, ¿no? Que también tiene lo suyo, bien guardadito, pero que va saliendo a la luz. Entonces, ¿a quién promocionan? ¿A Carlitos Spa? ¿A qué otro están buscando? Entonces, están seriamente preocupados y efectivamente, el objetivo primero es pasar a la primera vuelta. Ya están conversando, ¿no? Para sincerarse y ver retiros de candidaturas. Y en la izquierda, ¿qué se diga, no? Está totalmente fraccionada, porque además tienen su ejecutoria, pues, ¿no? Y tienen su inconsecuencia, tienen sus temas que les impide llegar a una unidad. Yo lo que convoco desde el centro es que la unidad va a tener que darse y tiene que ser la más amplia posible para derrotar al sistema de corrupción y refundar el Perú. Y lo haremos, Claro. lo haremos. De hecho que en la segunda vuelta, de hecho que en el gobierno, y vamos a gobernar con democracia directa, las condiciones... con el referéndum para que el pueblo se pronuncie siempre. Vamos a ir a sus propuestas, pero ¿considera que las condiciones son parejas en esta campaña? Definitivamente no. ¿Por qué? Y hay que explicarlo un poco porque la gente me lo pregunta de fuera. Mira, para empezar te voy a decir, el grupo mafioso que está en el Congreso tiene financiamiento del Estado, Sí. ¿no? ¿Y ustedes Reciben millones que además no son realmente fiscalizados por la OMPE, ¿no? Ahí tienen ahora todo su aparato de propagandístico viajando por todo el país para hacer proselitismo. Allí les pagan locales de los partidos, les pagan pasajes, viáticos y todo lo aceptan. Imagínate que a López Aliaga, ¿no? Le aceptó la fiscalización de OMPE un pago de, creo, 600.000 soles al productor de Chibolín, ¿no? Sí. Y López Aliaga salía con el Chibolín, que le sacaba hasta la billetera, le reventaban cohetes, ¿no? Y eso lo consideran coaching, porque dicen que le ha preparado el productor de Chibolín a los dirigentes políticos de su partido. Entonces, tienen esos millones. En segundo lugar, tan desiguales que ahora en el tema de la franja electoral, ¿sabes cuáles son las reglas? ¿Ah? Cuéntenos, por ¿No? favor. Sí, la sé, pero cuéntenle al ¿Sabes público. quién es el que tiene más que todo el mundo? Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, más de 7 millones le han dado en propaganda electoral, ¿no? Yo sé que puede tocar algunos intereses porque al final están asignándolos a los medios de comunicación, pero esta es la verdad. Y ni siquiera el tal Vladimir Cerrón y Perú Libre tiene la bancada de cuando llegaron al poder, ya no. ¿no? Se ha ido el bloque magisterial, etcétera, pero el prófugo de la justicia, el que está oculto de la justicia, es el que tiene más apoyo del Estado, 7 millones de soles. ¿Quién le sigue? Los Acuña, los Keikos, que triplican, cuadriplican lo que le dan a cualquier partido, Que no tiene ¿no? congresistas. Y eso no es igualdad. Esa ley debería ser declarada inconstitucional. Los partidos deberíamos presentar un amparo porque atenta contra un principio fundamental de una elección, la igualdad de condiciones. Y además ustedes no pueden poner ninguno publicidad en radio y televisión que no sea la de la franja. Sí. O sea, ni siquiera puedes contratar pero la ya han privada. encontrado los de plata como cancha, ¿no? Ajá. Cómo sacarle la vuelta a la ley. A ver. En redes te van a permitir. Al revés se permite, claro. En redes se permite. Porque la Constitución no lo decía. Pero fíjate la desigualdad, ¿no? Es que hace 5 Podemos años... se acaba de gastar, he escuchado, no sé, si en el programa, 2 millones de sí, soles claro. en Facebook, nada más. Claro. Y entonces, eso inclusive afecta el precio. Si tú quieres poner una publicidad en redes sociales, como hay tal presión Claro. de los que creen que van a comprar la conciencia del pueblo, te sube a precios. Y no tenemos, además, o sea... No hay de dónde. En fin, con Felizmente- todo les vamos a ganar. Felizmente una escoba es barata y es muy útil.
No, creas no es que escoba baratita. yo cuántas escobas quisiera regalar, pero no se puede. No, no. Una escoba puede costar 9, 10 soles, multiplícala. Sí, ¿no? sí, Y sí. Si le después, va a regalar entonces, una a todos, es de lo que complicado. se trata es no estar hipotecado a ningún poder económico, ni a nadie. Hacemos nuestra economía doméstica, ¿no? Claro. Que creo que debe ser el Aportes sentido de los mismos candidatos. Sí, actividades que se hacen, ¿no? Y ahí vamos marchando y vamos avanzando. Ahora, las redes sociales permiten viralizar gratuitamente mucho, ¿ah? Sí, sí, no, ¿no? Porque ahora también para cruzar el cerco del muro, Claro. ese de tus seguidores, ¿no? Ajá. Tienes que meter plata. Bueno, pero si no yo- metes plata, ya no sigues. Bueno, pero yo he visto viralizado su disfraz de Inca, ese lo ha visto todo el mundo. Y ese es el problema, pues. Ese sí lo ve la gente. Es que ¿sabes quién me lo viralizó? Ah, La derechita criolla. Porque aquí estaba piconcísima, Claro. ¿no? Porque yo había llegado a Puno. claro, sí. Los agarré así, fuera de juego, para que no me armen nada contrario, ¿no? Claro. Con sus dineros. Y he llegado, he caminado por Juliaca, he recibido el Año Nuevo en la Plaza Armas de Puno, mucho cariño, mucho respeto y aprecio y reivindicación a Puno, he estado con las comunidades aymaras, en fin. Y en los Suros hice ese mensaje de rescatar nuestros valores milenarios, ¿no? El Amazú, el Amayuya, el Amaqueya, de volver a ser grandes como el imperio incaico. Pero les ardió verme así. No, Y nadie le entonces, ardió, le pareció un poco ridículo. nada bueno, más. pero sabes que Es un disfraz, ¿no? efectivamente hay que no, y ni siquiera disfraz, es que de repente para ellos el ideal es Barnechea, ¿no? Claro. Que cuando le alcanzan un chicharrón hace ¡ah, qué asco! ¿No? O que se pone un sombrerito, se lo sacan, Claro. ¿no? Pues son sus valores, ni siquiera valores, son sus Bueno, pero la pasó costumbres. bien en Puno. ¿Y pudo hablar con las víctimas? No solamente la pasé bien, le digo, me he enamorado de Puno, ¿no? Es muy lindo. Porque he podido tener encuentros realmente que antes no había tenido, ¿no? Espirituales con el lago. He Un amanecer en el lago. he estado en el pago de la Pachamama, Claro, por ¿verdad? eso. Con el sindicato de los boteros, la asociación, y ahí a las 5 de la mañana, haciendo con un chamán, he dado el mensaje, he estado participando con una comunidad campesina aymara, ahí en Pilcuyo, ¿no? Chayapalca, Es muy bonito el ¿no? amanecer en el lago. ¿Ah? El amanecer en el lago es muy lindo. Pues sabes que yo fui a las 5 de la mañana Claro. para ir a los Uros, Ajá. pero lloví, estaba todo... Ah, qué y pena. entonces me invitaron a pasar justamente ¿Y el pudo pago de la hablar con las Pachamama. víctimas Pero- de la represión de Dina Boluarte? Mira, yo con las víctimas, te voy a decir, en el anterior viaje yo rendí un homenaje y un compromiso que lo reitero, que no habrá impunidad. No habrá ¿no? impunidad. Un miembro de nuestro partido es abogado de dos de ellas, ¿no? Y además desde un principio, ¿ah? No de ahora. Nosotros los de la escoba salimos a las calles, ¿no? Y nos reprimieron, ¿eh? A todos. Pedíamos que se vayan todos, que no haya impunidad. Nos quitaron las escobas, esto era un arma para la policía de Dina Boluarte. Nos gasearon. Pero efectivamente se hará justicia. Y eso es, hablemos ahora de propuesta. Una de las propuestas más serias que todos los candidatos están teniendo es el problema de la seguridad. Porque es el problema más grave que tiene hoy día en el Perú. O sea, tenemos 90 choferes asesinados. Sobre todo con los choferes se ha ensañado mucho el sicariato. ¿Qué hacer frente a eso? Mira, hay que ejercer la autoridad y la responsabilidad que te da el ser ministro, presidente, director de policía. Ah. Pero aquí lo que pasa es que el crimen está ahí en Palacio de Gobierno. El crimen está en el Congreso, el crimen está en la policía, en sus más altos niveles. Y el pueblo no confía. Y entonces, ¿qué soluciones quieren dar ahora? Sí, te voy a dar un bono, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Como que fuera una cuestión económica, como que la vida tiene precio. Aquí lo que hay que evitar es que hayan muertos, ¿no? Están preocupados, sí, de tener camionetones último modelo, esos generales que van a salir inmediatamente, el 28 de julio, con mi gobierno, todos afuera, y no solamente fuera, más de uno deberá ir a la cárcel por cómplices con el crimen. Pero es posible que acá no tengamos verdaderos equipos de geolocalización, No que hay. no tengamos inteligencia electrónica, que estemos así viendo cómo es que extorsionan a los transportistas, a los bodegueros, a los pequeños empresarios, a todo negocio que pueden extorsionar y hasta los empadronan. Les ponen como en Trujillo, ¿no? Sus stickers. ¿Es posible eso?
pues no debe continuar. ¿Por qué no lo hacen? Porque son cómplices, Rosa María. ¿Qué esperas tú si el presidente de la República encapuchado va a reunirse con un delincuente? No lo sabemos. Es proveedor del Estado. Pero bueno, vamos a decir, o alguien que no cumple la ley. ¿Así suena mejor? Sí, ¿no? porque puede ser ¿Cómo se ilícito. puede llamar a alguien que levanta un edificio acá nomás, en Paruro, sin licencia, sin nada, donde se producen incendios, muertes? Ya se incendiaron 2 edificios esos el año pasado. A luz y paciencia, a vista y paciencia, de la Municipalidad de López Aliaga, ¿no? Y sigue ahí, sin demolerse. ¿Cómo es posible, cómo se puede llamar a quien está construyendo? Ha construido ya una fábrica de cerámicas en Ica, en el Valle, en Villacurí, Así ¿no? es. Sin agua. Sin agua, sin permiso de la ANA, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, sin licencia, sin permiso de medio ambiente, rodeado de cultivos que puede realmente contaminar. Y si contamina uno de esos cultivos, frutas creo que son, simplemente nos cierran el mercado de frutas, por ejemplo, para toda la Unión Europea, por un embarque, por una falla. Así funcionan. Tenemos preguntas del público. Eso es delincuencia para mí. A ver, el candidato de la Escoba por Madre de Dios tiene denuncias por violencia. ¿Qué dice el candidato sobre el filtro que ha debido aplicar? Lo que tengo que decir es que no las conozco, pero te voy a decir algo. Lo que sí hemos hecho, hemos pasado por la ventanilla única a todos los candidatos. Eso sí. ¿Ah? Y no sale pues en la ventanilla única. Ok, o sea, entonces, su filtro fue... nosotros no tenemos pues una infraestructura para penetrar los archivos de la policía, los archivos Es que eso es algo muy no, complicado. del propio porque, Poder Judicial. claro, están con errores ahí, entonces... No, y las denuncias que uno hace a nivel de comisaría, esas sí son mucho más difíciles de que salgan en un filtro, porque hay que ir comisaría por comisaría. Ese es el problema. Sí, es mucho más tedioso. Y claro, habría que tener además un análisis de ello, ¿no? Pero es bueno saber la información y ver de tomar las medidas correctivas. Hay que hacerlo. Muy bien, nos tenemos que ir. Ha sido poco el tiempo, hemos hablado de pocas cosas, pero queda claro. Mira, cuántas cosas más deberíamos hablar. Claro. Mira, a ver tú que dominas estos temas, me imagino. Quiero que advirtamos, ¿ya? Ahora están haciendo propaganda estatal, ¿no? Está dando entrevistas la ministra de Economía Muy bien. sobre Petroperú, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Dice que va a reorganizar, Hay que que es hacer- la gran solución la que está haciendo. Claro, por lo Pero menos, tú a la por hora lo que menos ves... reconocen el problema, que ya se Bueno, adelante. pero por favor, es una realidad que no es ningún mérito, ¿ya? Pero en su hoja de ruta está dispuesta a ceder todo, ¿ah? Ya. Declaró que no se va a privatizar. Ya. Ya declaró que el despido de los trabajadores no es su prioridad. Ya. ¿Sabes cuál es su prioridad? Ajá. La reunión que va a tener el 26. Yo me he fijado en la entrevista que estaba ayer. ¿Sabes con quién es la reunión? Con los bonistas. Ya. Con SEASEC. Ya. Entonces yo te digo una cosa. ¿Todos los bonos tienen la garantía soberana del Estado? Sí, se supone, ¿no? No, se supone no vale. No la tienen. No la tienen, no la va a la pagar. tienen. Perdóname, no la tienen. Y entonces, si tú eres inversionista y vas a recibir una tasa de interés más alta, porque estás asumiendo un riesgo. Así es. Estás comprando bonos de Basura. Petroperú, que ya cuando los compraba era una empresa que tenía problemas porque estaba gastando así Ya, en muy la bien. modernización de la refinería de Talara, sobrevaluada, con corrupción. Y entonces, esos bonos hoy día valen prácticamente Nada. cero, Sí. chatarra. Así ¿ya? es, son Así basura. bonos basura. Bonos basura, muy Entonces, bien. ¿para qué se va a reunir? ¿Qué quiere? ¿Darle valor? Bueno, ¿Quiere debería. no. Un país honrado No, honra perdón, sus obligaciones. Perdón. Una cosa es la empresa Claro. y otra cosa es el Estado. No, es que es la misma. En este caso estamos No, fregados. Pero perdón. No. Estamos atrapados. No. Si no, ¿Un país o es serio o no es Bueno, serio? No, eso no. Justamente, un país es serio o no es serio. Claro. Cuando es serio Paga sus deudas. y la voluntad del Estado es garantizar la emisión de unos bonos, la ponen. Y si no, es porque está diciendo, este riesgo que tú vas a asumir y vas a recibir intereses mayores porque tú asumes el riesgo, como todo inversionista. Claro. Entonces lo que te digo es, ¿cuál es el problema principal de Petroperú ahora? La enorme deuda que tiene. Si tú limpias esa deuda, se puede Pero no volver. se puede limpiar una deuda Bueno, desconociéndola. pero si esa deuda vale cero en el mercado secundario,
Cómprala. ¿Ah? Pero cómprala. Ah, bueno, pues. Pero no te juntes con ellos a decirle, vale cero. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar... Bueno, eso usted ¿Ya? lo está adivinando, ¿ah? No, 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 no. Hay precedentes. Y te voy a decir uno. Hay que preguntarle a López Aliaga por eso también. No, pero- La deuda rusa... Pero el Perú la compró muy Pero mira, bajo. perdóname. El Perú la compró La bajísimo. deuda rusa, que era producto de adquisición de armamento durante la época de Velasco, ¿no? Era en rublos. Claro. ¿Ah? Pero se compró muy barato. Cuando cayó la Unión Soviética, el rublo pasó a valer cero. Claro. Y nuestra deuda con la Unión Soviética, Cero. cero. De pronto la equipararon al valor de la deuda en dólares de cuando se contrajo. No. La deuda se compró barata. El No. problema es que algunos se beneficiaron después. Es que no me has dejado Ajá. terminar. Mientras eso pasaba, hubo quienes empezaron a comprar a 0.5 Claro. y después el Estado, Les pagó más. con Hoy Guay, amiguito del socio de López Aliaga, ¿no? Compraron a 10 veces más. Sí, ese es el ¿no? origen de la fortuna de López ¿No? Aliaga. Ya. Qué bien, estamos de acuerdo. ¿no? Bueno, es lo que se supone, ¿no? ¿Ah? Él lo ha dicho. Entonces no es que es un banquero exitoso, no, es el pelotazo de la cercanía al poder, a Montesinos y compañía. Bueno. Y de ahí, claro, viene todo el resto. Le dan Enafer, le dan Monopolio, le dan el hotel de Machu Picchu, ¿no? Por Bueno. el que paga $10.000 al año y cobra más de $1.000 por una noche. Bueno, nos tenemos que Por eso ir. quiero tenerlo al frente, a debatir, ojalá pueda Ojalá ser. en el sorteo le toque. No, como no es- Alan García. Mira, cuando hay voluntad, ¿no? No, es que Cuando no- hay voluntad, se hacen los debates. es que- Convoca a Rosa yo María. feliz, pero el señor López Aliaga acá no va a venir, uno, y dos, porque Bueno, donde quiera, con me ha quien dicho, quiera. me ha dicho asesina varias veces, y dos, asesina, y dos, quien va primero no debate, pues. Bueno, se la cree, pues. Muy Bueno, bien. se va a arrepentir. Muchas Aquí, gracias con por la esta escoba de por la la escoba. esperanza. Muchas gracias, Rosa María. Gracias. Nos tenemos que ir porque ya me están indicando por hace rato que tenemos que darle paso a los invitados. Gracias por Sí. haber estado con nosotros. Gracias. No se mueva, pausa. Nadie se mueve, viene sin guión electoral con 3 candidatos a la Cámara de Senadores y Diputados. Vamos presentando todos los días, siempre a 3. Pausa y volvemos. Muy bien, y estamos con una candidata que ustedes ya conocen porque ha sido congresista de la República, muy reconocida por su trabajo. Indira Wilca está con nosotros hoy y esta vez viene como candidata, claramente, diputada número 2 de Lima por Ahora Nación, el partido que lidera en este momento el señor López Chau. Así que vamos a empezar por ahí. Gracias por estar con nosotros. Fue una sorpresa de último minuto su incorporación a Ahora Nación, teniendo la posibilidad de tener otras opciones de izquierda. ¿Por qué con Ahora Nación? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo. A ver, ¿por qué con Ahora Nación? Yo tengo muy claro que el contexto en el que estamos yendo a esta campaña electoral no se parece a otros procesos electorales. Yo he participado en el proceso electoral del 16, he vivido como muchos peruanos la angustia de lo que fue el año 2021 y con la gravedad que tuvo ya el 2021, una confrontación, candidatas que no aceptaron su derrota y en fin, todo lo que vino después.
Pero esto que vamos a pasar es inédito y es excepcional y creo que amerita entonces tener una posición muy clara respecto a cómo enfrentamos este proceso, esta lucha política para mí, ¿no? Creo que no es suficiente con quienes pensamos 100% igual. Creo que lo que hace falta es sumar bloques de fuerza sólidos que convoquen a personas que, aunque tengan posiciones distintas en ciertos temas, estén muy claras en que hay que hacerle frente a un pacto mafioso que hoy está en el poder. Verónica Mendoza constituyó la alianza Venceremos. Usted postuló con Verónica Mendoza en el año 2016. ¿Por qué decidió que ese no era un camino? Bueno, ¿Por qué lo descartó? Como te digo, yo tengo mucho aprecio por Nuevo Perú, que es el partido donde también participé hasta el año 2019, sobre todo con los compañeros de base con los que permanentemente me encuentro en las actividades. Y en estos años han habido numerosas movilizaciones, actos de protesta frente a lo que estamos padeciendo en el país. Pero yo tenía esta idea y que creo que es una hipótesis que vamos a justamente a ensayar en este proceso de elecciones. Necesitamos articular bloques democráticos que sean capaces de enfrentarse con mucha firmeza. Pero no pudieron hacerlo. Trató ahora Nación y otros partidos de constituir algún nivel de alianza para no ir en el plan en el cual las reglas de juego han sido puestas. Es decir, 38 partidos, donde evidentemente se va a fraccionar el voto, nadie o muy pocos van a pasar la valla, y esos pocos van a ser los que están ahora en el Congreso. Ese es el plan. Fíjate tú, Rosa María, no se lograron alianzas más amplias porque creo que hay, bueno, entre que pocos incentivos para las mismas, pero también decisiones que tomaron los partidos políticos, pero yo sí vi en Ahora Nación una voluntad de apertura, y eso es lo que he valorado finalmente para participar en esta agrupación. No estoy yendo como militante afiliada, he sido invitada junto a otras compañeras de izquierda. Hay otras personas que también se han sumado a la lista al Congreso, personas, como te digo, que podemos tener en algunos casos muchas coincidencias, en algunos otros coincidencias puntuales, pero lo que creo que es fundamental es la coincidencia respecto al momento político que estamos viviendo y que no estamos enfrentando no solamente a otras candidaturas que piensan distinto a nosotros, estamos enfrentándonos a desarticular un pacto que hoy está en el poder y que yo creo que si se mantiene en el mismo va a ser trágico para nuestro país. Llevar la mochila de castillista o de seguidora de Vladimir Cerrón, eso era inaceptable, ¿verdad? O sea... ¿Te refieres a mí? Sí, en el caso de ustedes, porque esas eran las otras opciones. Perú Libre... Ah, ok. Yo pensé que me decías, No. seguidora de Vladimir Cerrón, yo No, la jamás. mochila, o sea, claro, decir, bueno, me inscribo, soy seguidora de Vladimir Cerrón porque es una opción de izquierda, o me voy con Sánchez porque, bueno, representa a Castillo, ¿no? Eso lo descartó de plano. Y eso me lleva a la pregunta, ¿usted cree que Ahora Nación ocupe el espacio que ha ocupado la izquierda unida, o sea, el voto de izquierda popular? ¿Por qué? Porque entre 20 y 30% del país en todas las elecciones vota a la izquierda. Y la oferta de Cerrón, la oferta de Venceremos o la oferta de Juntos por el Perú no está despertando ningún interés. ¿Usted cree que su incorporación es una incorporación estratégica conjuntamente con Mirta Vázquez para levantar Ahora Nación como la opción de izquierda? A ver, voy a empezar por el inicio, ¿no? Yo nunca hubiese tenido entre mis posibilidades el Partido Perú Libre, por lo mismo que he dicho al inicio. Para mí, por más que tengan ellos la etiqueta de marxistas, izquierdistas, lo que quieran denominarse, en la práctica son uno más de los partidos que cogobiernan hoy día desde el Congreso. O sea, no hay ninguna posibilidad, y no hay un tema de etiquetas, ¿no? Y creo que siempre he tratado, aun cuando tengo una identidad política muy clara y siempre la afirmo, y creo que es parte además de fortalecer también la democracia en nuestro país, que las personas puedan abiertamente denominarse como parte de un sector político de izquierda, de derecha, de centro, lo que quieran. Pero no basta con la denominación o las etiquetas. Creo que también hay un ejercicio de cómo eso se lleva a la práctica concreta, y más de quienes ejercen un cargo de representación política, ¿no? Y en el caso de este grupo Perú Libre, pues, ¿qué más cercano al fujimorismo hoy día que estar en la mesa directiva, ¿no? Casi 3 años, o sea, 3 años ya van en la mesa directiva, eligiendo integrantes para el Tribunal Constitucional, nada más y nada menos, poniéndose de acuerdo en algo que es tan difícil en los parlamentos, Rosa María. 87 votos no se conseguían así nomás, eso lo sé perfectamente yo, que fui parte de un parlamento que se disolvió por la imposibilidad de elegir un Tribunal Constitucional adecuado.
aprobando leyes pro crimen, aprobando blindajes, en fin. Entonces, no es un tema de etiquetas. Sí es un tema, yo creo que tiene que ver con esto que yo decía hace un rato. ¿Cuál es la estrategia con la cual queremos enfrentarnos en este momento a la mayor amenaza de nuestro país, ¿Y usted que es ahí, una coalición mafiosa? claro, en Venceremos no está ese camino, ni tampoco Juntos por el Perú? Yo creo que ellos han apostado por otro tipo de estrategia, una estrategia más de afirmarse en su identidad política. Lo respeto, pero creo que no es la estrategia que en ese momento hace falta. ¿Por qué, Rosa María? Muchos sentimos que ya no solamente es un pésimo gobierno, un gobierno autoritario, un gobierno que está pisoteando el Estado de Derecho. Muchos sentimos que estamos ya ante la afirmación de un régimen cuasi dictatorial. Hace lo que quiere el Parlamento. Entonces, yo lo que he aprendido a lo largo de mi vida es a una dictadura uno no lo enfrenta solamente con quienes piensan como tú. A una dictadura se le enfrenta realmente sumando esfuerzos con personas que tienen ese punto en común, que tienen una serie de principios seguramente acotados para una determinada etapa, pero que son muy claros en ello. Y eso es lo que yo he visto en Ahora Nación. Ese es el planteamiento además con el que hemos dialogado con esta agrupación. Nosotros estamos en un momento crucial para el país. No es una elección en la que yo voy a ir a una fiesta democrática. Olvídense, y quiero ser muy clara con las personas que nos ven, fiesta electoral, fiesta democrática, eso no va a existir en este proceso electoral. Estamos yendo a un escenario, yo sí creo, de confrontación para tratar de reconstruir una democracia en nuestro país que ha sido destruida y pisoteada permanentemente. Pero en este momento parece un velorio, ¿no? La campaña. Por supuesto. Porque hay muy poco entusiasmo. Hay una desconfianza tremenda, Rosa María. Yo en estos días que ya ha arrancado la campaña me he dedicado mucho a recorrer distritos. He estado en Comas, he estado en Caraballo, he estado en Horacio Ceballos en Ate, en una serie de espacios. Fíjate tú, hay una conciencia muy clara de los ciudadanos respecto a lo mal que estamos. Cuando yo le pregunto, por ejemplo, a una señora que vende en el mercado, ¿usted cree que estamos a toda máquina, señora? Esto que dice el señor Gerí, ya te imaginarás lo que me responde con ajos y cebollas. Entonces la gente tiene muy claro qué cosa no quiere que siga. Pero también es cierto que hay mucha desconfianza, porque esta crisis en la que estamos se ha labrado por años. Yo estuve casi, creo, en el momento inicial de la crisis, el año 2016, donde se destapó toda esta situación de inestabilidad, de arbitrariedad desde la política, esta dinámica de trastocar además el régimen político y creer que el Parlamento puede estar por encima del poder ejecutivo y cambiar en la práctica, ya no en la práctica, ahora también en el papel, el régimen político. Claro, 8 presidentes. 8 presidentes. Donde solamente habían 2. Así es. Y un sistema casi parlamentario en el papel, porque eso es a lo que vamos a ir con este nuevo Senado, además que se ha aprobado. Entonces, por supuesto que hay una gran desconfianza en los ciudadanos, pero también es una obligación de quienes estamos participando en estas elecciones dialogar, hablar con la ciudadanía en estos términos. No es solamente decir, bueno, acá vengo con mis propuestas, que las tenemos, por supuesto, conocemos cómo es el proceso legislativo en el Parlamento, en mi caso, pero también hay un contexto político en el que se está dando esta elección y la gente lo sabe, lo intuye. Por eso es que no hay un candidato favorito hoy en las encuestas realmente, ¿no? El candidato que se ufana de ser el primer lugar, el señor López Aliaga, no pasa del 10%, ¿no? Y hay más de 20% de personas que todavía no han decidido su voto. Y hasta más. Y probablemente más, porque están todavía mirando con mucha distancia, con mucha cautela este proceso, y por eso creo que es una obligación hablar de lo que estamos viviendo hoy en el país. Su incorporación y la de otras colegas en la lista ha generado, digamos, un perfilamiento de Ahora Nación como un partido de izquierda. No de centro-izquierda, sino de izquierda. E inmediatamente ha surgido una campaña de terruqueo. Bien fuerte, ¿ah? Por supuesto. Sí. Bien fuerte. Lo cual me hace pensar que les está yendo mejor de lo que parece en la captación del voto de izquierda. Mira, yo creo que nos está yendo bien en tratar de ser una alternativa que la gente está buscando. La gente está buscando hoy día, ¿no? Para quienes sean parte de este pacto mafioso y creen que la gente está resignada, no es verdad. La gente está buscando algo que sea distinto, algo que no sea, que no esté contaminado por estas lógicas autoritarias en el Congreso. Y yo he sentido una receptividad, digamos, en el caso de lo que significa el liderazgo de Alfonso López Chao. Hay también mucho desconocimiento todavía de su figura, o sea que tiene un techo para seguir creciendo. Pero siento que más allá del tema de las izquierdas o las derechas, porque en el ciudadano de a pie, lo que pesa muchas veces no es un tema ideológico, lo que pesa es un ánimo, ¿no? Es un ánimo. Y una identificación. Una identificación, por ejemplo, yo creo que en los sectores populares hoy día hay un malestar tremendo. Hay la sensación y la búsqueda de que haya algo que limpie, digamos, con mucha fuerza lo que hoy día estamos pero padeciendo. ¿No cree que después de la pandemia hay una sensación popular de esto es sálvese quien pueda?
el Estado no va a hacer nada por mí. Hay mucho de eso. Me da lo mismo. Hay mucho de eso, pero también hay una todavía línea de no resignación. Si hubiera una resignación total, tendríamos gente que avalaría de todas maneras lo que hace el Parlamento, lo que fue la señora Dina Boluarte. Pero no hay protesta social. No hay protesta social, Rosa María, porque ha sido criminalizada. O sea, sí ha habido un efecto, digamos, de aleccionamiento en Lima, ¿no? Que es una ciudad, digamos, mucho más grande, compleja que otras regiones del país, donde hay movilizaciones constantemente, pero acá sí se ha sentido el golpe de lo que fue la represión de la señora Boluarte. Yo soy una persona que suele estar siempre organizada, movilizada, y soy muy cercana a gente que se movilizaba, por ejemplo, en la época de la repartija o en la época de las marchas anti-Keiko, y les pregunto a muchas de estas personas que no están partidarizadas, oye, ¿y tú te animas a salir a esta marcha que ha habido el año pasado, que ha habido la marcha de la generación Z? Me dicen, la verdad es que me gustaría, pero tengo miedo. Claro. Tengo miedo. Bueno, es que en realidad, después de las muertes del 2022, 2023, Y las es bien cercanas, difícil. Rosa María. Y, Ese no, y señor además, Geri, y otro problema es que las universidades estuvieron cerradas por la pandemia, por 2 años y la medio. organización estudiantil. Pero fíjate, incluso hace muy poco, Rosa María, entra el señor Geri y hay una movilización multitudinaria en Lima. Claro. Yo estuve presente, nadie puede decir que es una movilización que tenía un color partidario porque era amplísima, artistas, gente Fue de las artes. gaseada. Pero además con el asesinato de un jovencito de San Martín de Porres, totalmente en la impunidad. Entonces, claro, ¿cómo no la gente va a sentir otra vez esta sensación de que el Estado, ahora con una figura distinta, ¿no? Ya no está la señora Boluarte, está con este sujeto que es, en fin, imposible de caracterizar realmente en pocas palabras, pero que vuelve a usar la misma estrategia del miedo. Pero la gente no es tonta, la gente yo creo que guarda ese ánimo de buscar un cambio y de no resignación. Tenemos una pregunta del público. A ver, ¿cuál es su opinión de los hechos ocurridos recientemente en Venezuela? Sí, bueno, creo que es muy grave, empezando por lo que ha pasado con el régimen de Maduro. Yo he dicho abiertamente que es un régimen dictatorial, pero también, por supuesto, me preocupa esta situación que Estados Unidos quiere ya normalizar. No se puede intervenir de esa manera un país, porque además hay unos antecedentes bastante peligrosos en el caso de Aún Estados cuando Unidos. se trate de un dictador violador de los derechos humanos, asesino Pasó y lo mismo en Irak torturador. y no les fue mejor. No, Pasó no. lo mismo en Pero, Afganistán. pero ahí tuvieron fuerzas de ocupación. Acá no. Sí, lo digo porque Acá entraron y salieron. entraron y salieron y bueno. Pero luego, ¿qué pasó con el señor Trump? Ha querido amenazar a otros presidentes, porque es algo que no es una cuestión pues que realmente responda a la búsqueda Pero de la digamos, libertad, la pregunta va más democracia. a la prueba ácida de Maduro es un dictador, No ¿verdad? acaba de mencionar hace un minuto. Ya. Eso no tengo ninguna duda. El tema Ortega, es... Ortega en Nicaragua. Pues nunca he tenido ninguna simpatía por el señor Ortega. Me parece un personaje que le hace mucho daño a la tradición sandinista en Nicaragua. Es un dictador. Es un dictador, por Ya. supuesto. Pero, Cuba. bueno, también, ¿qué te puedo decir? No es un régimen democrático, Rosa María, pero el punto no es ese. El punto es que hoy día en el mundo estamos viviendo una situación en la que este tipo de actos, mira lo que está pasando en Gaza, ¿no? Estamos viviendo también un momento en el que el orden Bueno, mundial Pero está... mira lo que está pasando en Irán. Y lo que está pasando en Irán. Pero un orden mundial, un Estado de Derecho que no está sirviendo realmente para Pero contener ese tipo de actos. Irán, con toda la tragedia que es las muertes que está causando la represión del gobierno de los ayatolas, es una de las revoluciones feministas más importantes de la historia, porque son las mujeres las que han están salido a la resistiendo. calle a reclamar por sus derechos que este gobierno les quitó desde hace 46 años. O sea, es impresionante el empuje de las mujeres arriesgando su vida, porque lamentablemente no hay el régimen alternativa. es represor como ninguno. Entonces, sí da mucha esperanza y mucha emoción el valor de gente feminista de verdad, ¿no? Mira, a la par que hay cosas que nos generan, por supuesto, mucha angustia por cómo se mueve el mundo hoy en día, hay cosas que generan esperanza, ¿no? Y los espacios de resistencia, sobre todo a nivel social, es de lo más interesante que uno puede ver en términos democráticos hoy en el mundo, ¿no? Bueno. Mientras ves a presidentes que creen que pueden invadir continentes, que yo de ninguna manera voy a avalar, tienes esos otros ejemplos de resistencia a nivel social. Si no, Groenlandia tiene que resistir 9 meses más, nada más. Nosotros, porque- Rosa María, el señor Trump está, yo creo que a un paso de decirnos también en unos meses por quién vamos a tener que votar. Ya lo hizo. Ojalá lo haga. Ya lo hizo en Honduras. Bueno, pero lo hizo en Honduras. Pero mire, el último que hizo eso en el Perú fue Chávez. Imagínate. Y mira lo mal que le fue. Sí. En el 2006, Alan García lo provocó. Lo provocó porque él sabía que podía plantear una campaña o Chávez o el Polarizante, Perú. claro. Imagínate tú que en segunda vuelta tú digas o Trump o el Perú. La gente no va a votar por Trump, va a votar por el Perú. Sí, pero ya el mismo hecho de tener un debate de ese tipo, yo creo que es inaceptable. No, pero Nosotros- digamos, es lo que cualquiera quisiera
que le pase en segunda vuelta al adversario, considerando el voto peruano. Pero conociendo además los sectores que están pues enfebrecidos por esta dinámica de gente como Trump, yo no creo que le haga bien a la democracia en nuestro país sufrir encima, ¿no es cierto?, una injerencia de ese tipo en un proceso que ya tiene varios vicios, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucho cuidado también con ello. Muy bien, muchísimas gracias, Indira Wilca, mucha suerte. Vamos a la pausa y regresamos con más candidatos. Tenemos a, por favor, no se mueva, no se mueva, no se mueva. Vamos con Cristina Urueta, candidata a diputada de País para Todos, y luego con Raúl Molina, candidato a senador y vicepresidente de Primero la Gente. Pausa y volvemos. Muy bien, estamos de regreso en Sin Guión Electoral y estamos con la candidata Cristina Urueta, candidata a diputada por País para Todos. País para Todos es el partido que lleva a Carlos Álvarez como candidato presidencial. La señora Urueta es actriz y vamos a conversar con ella sobre algunos aspectos de su postulación. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María, por la invitación. Veía en un post que usted hizo que la habían invitado en otra lista, pero que la habían sacado varias veces del padrón, y lo puso usted en sus redes sociales, ¿no? Sí. Me han sacado 4 veces de esta lista. ¿Se puede saber qué partido era? Pero por supuesto, porque además la gente que me conoce y que me quiere mucho desde antes de nacer, incluso mis padres familiarmente, saben que yo vengo de cuna aprista. Yo soy del partido, soy una de las damnificadas que sacaron y sacaron y sacaron. Sin embargo... ¿Pero militante? Militante. Yo me inscribí en el partido aprista cuando cumplí 12 años de edad. Mis abuelos, los 4 abuelos que tengo... todos apristas. Todos apristas desde que eran anarcosindicalistas. Estamos Claro, hablando del claro. año 20, claro. 1920. Entonces lo mío era familiar, Ya. es sanguíneo, ¿no? Sin embargo, uno se cansa, Rosa María. Uno se cansa. ¿Pero no compitió en las elecciones internas? No. Le explico A ver, así, cuénteme la historia. brevemente, porque creo que los compañeros también se merecen una explicación. ¿Qué haces de amarillo? Claro. Blanquirroja, ¿no? Claro. Muy sencillo. Yo siempre que entraba al ROP, veía que una siempre tiene que estar Registro de fijándose organizaciones políticas. de organizaciones políticas, ¿no? O sea, acá estoy, perfecto. Perfecto. Y de pronto un buen día desaparecí. ¿Qué? No estoy. Pero no la pueden desaparecer contra su voluntad. Igual decía yo, ¿qué? No, imposible. Y vaya usted, inscríbase de nuevo. Así 4 veces. Ya la quinta fue con los 11.000. Con los 11.000. Con los 11.000 que sacaron del padrón. Sí. ¿Correcto? Es más, los 100 años que se celebraron en la Plaza de Hacho, Ajá. yo ya no estaba inscrita y no sabía. Yo me he venido a enterar en fines de septiembre, la primera semana de octubre, Ajá. cuando Carlos Álvarez me dice, Cristina, me gustaría que nos acompañes, fíjate. Y Y no yo le puedo. digo, mira, sabes que yo no puedo, tú sabes que estoy inscrita en el partido aprista, en todo caso voy a ver si es que puedo pedir una licencia, porque antes se hacían esas cosas, yo no sabía si todavía seguía en vigencia. Muy bien, llamo por teléfono a mi secretaria general, lo tengo en WhatsApp, no estoy mintiendo, no me gusta mentir. Ya. Y le digo, quisiera por favor saber las licencias. Fíjate, estoy enferma, me dijo, hablamos otro día, hasta el día de hoy. Ya, pero ahí entró al ROP y se dio cuenta que... Entro al ROP y no estoy. ¿Desde cuándo? Desde enero. O sea, está habilitada para postular por otro partido. Absolutamente. Mire, ¿sabes qué? Ya dejó de darme indignación, cólera, rabia, esto que tú sueltas rayos Claro. y centellas por la casa. Ya no. Ahora me da pena. Bueno, claro,
Porque usted se va Ya con Carlos Álvarez. los sentimientos cambiaron, Claro. porque soy un ser humano, a la gente le cambian los sentimientos, la reacción deja de ser otra. Entonces dije, no, muy bien, Carlos, acepto. Nunca le han dado una explicación de esto. No, y tampoco la necesito. Bueno, Ya, pero, a estas alturas ya ni la quiero. claro, pero en un Estado de Derecho estas cosas no deben pasar. O sea, No deberían, no 4 deberían. veces. 4 veces. Entonces al final lo tomo ya hasta como un piropo, ¿no? Ya. Como un piropo, ¿no? No te No, queremos. ahora, uno debería averiguar por qué no la quieren en esa lista. Ni siquiera en la lista, en la organización Organización. política. O sea, ¿quién no la quiere ahí? Sabrá Dios, Rosa María. Tendría yo que llamar a un chamán para que me diga, porque de otra manera no lo voy a Bueno, hacer. entonces hablemos de Carlos Álvarez. ¿Usted es actriz? ¿Ha trabajado con él? En una oportunidad. En una oportunidad. Yo soy actriz básicamente teatral. Ya, Yo soy teatro. egresada de la Escuela de Arte Dramático, soy exalumna de la Escuela de Arte Dramático, ahora es universidad, gracias a Dios. He trabajado desde muy chica. Y Mis padres son actores. Así es. No, lo mío es familiar. Todo lo mío es familiar. Yo soy muy familiera. Ya yo soy muy de tradición. Claro. Y muy Entonces, respetuosa bueno, de entonces eso. siempre ha trabajado en teatro, pero en una oportunidad con Carlos Álvarez. En una oportunidad en Willax, Ya. he hecho varias miniseries, Ya. he hecho también cine, ¿no? Pero lo que más he hecho ha sido participar de la vida sindical y de la realidad de los artistas. Ah, ok. O sea, ha tenido esta parte activista. Por ¿no es ahí me cierto?, viene, de la claro. ley del artista, que hay que decirlo, durante los gobiernos apristas salieron estas leyes de promoción, de protección, Sí. de seguridad social para artistas, etc. O sea, usted ha hecho una vida sindical. Sí. Y desde esa vida sindical, bueno, la vida del artista en el Perú es dura, ¿no? No solamente es dura, muchas veces es lastimera. Así. Sí, es lastimera. Claro. Mira, yo me quedé consternada cuando a una compañera un perro la atacó en la calle. Ella estaba paseando con su perrito y el otro perro ataca a su perro y ya la llenaron de mordidas. A la pobre terminó muriendo. Bueno, Y por Facebook a mí me veías, por favor, pueden colaborar para poder enterrarla. ya, o sea, la Ya, chanchita. sí, ¿sabes qué? Eso es ya obligar a la persona a no tener ni siquiera dignidad. No solo ya no tienes derechos, ya no tienes ni dignidad. Entonces, una protección integral para el artista. Tenemos ley, pero el reglamento está mal hecho. Yo he participado. Es más, porotos para la familia. La persona que más se interesó por la confección de la ley del artista, por la creación, fue mi padre, don César Urueta Alcántara. Entonces muchos compañeros, jóvenes actores, de pronto no saben, no lo conocen, pero siempre es bueno saber, ¿sabes? Es interesante, porque si tú no sabes de dónde viene, no vas a saber cuál va a ser tu futuro jamás. Ahora, ¿no? con todo el mérito que esto tiene, ¿por qué al Congreso? Ay, ¿no? Rosa María, no lo digas así. Sí, porque- es súper interesante formar Claro. parte del Congreso. A mí me apasiona, fíjate, Claro. desde que tengo 12 años, Claro. Ha En estado el- militando en partidos. militando, ¿ah? Claro. Dirigente, desde la CHAP, juvenil, he formado parte del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Entonces, sí, o sea, he tenido una vida política muy activa. Y ahora en un partido nuevecito como País para Todos, ¿no es un poquito más desordenado? ¿Cómo compara sus experiencias? No es desordenado, es diferente. Es diferente. Es diferente. No hay esa disciplina férrea, ¿no? Yo creo que sí hay disciplina, pero férrea no. Porque el partido, recuerda que el APRA es un partido político que ¿de dónde nació? ¿Del pueblo? Del pueblo, pero ¿dónde tuvo que permanecer para poder sobrevivir? En las En catacumbas. cuevas, en catacumbas, Claro. muertos por todo lado. Espacio-tiempo. Estos partidos políticos no van a pasar eso nunca más en sus vidas, ¿no? Y País para Todos es un partido que a mí me abre las puertas y me dice, Cristina, no necesitamos mucho que nos digas quién eres, sabemos quién eres, somos un partido regional, tenemos que pasar este paso gigante del nacional y cubrir, y yo he estado apoyando en todo lo que he podido, Claro. con Ahora, la Carlos experiencia que tengo. Claro, ahora, llevar como candidato a Carlos Álvarez es complicado. No porque no tenga méritos, sino porque no tiene experiencia política.
A diferencia suya, él no ha militado nunca. Él lo dijo en una entrevista en La República, yo nunca he sido contestatario, o sea, nunca se ha enfrentado. Yo quiero decir algo con respecto a eso. Carlitos, mi hermano, los artistas somos contestatarios. No, sí, claro, por Nuestra naturaleza. naturaleza es criticar, que es lo que él siempre ha hecho. Yo siempre le digo a la gente cuando me dice, no, a mí no me gusta la política, yo soy apolítico. No lo hagas. Tienes que ser político. O sea, desde el momento que tú decides este tomate sí y este no, estás generando una opción de escoger lo mejor para ti, ¿verdad? Entonces, tenemos que prestarle mucha atención a la política de nuestro país. Cuanto más alejados estemos, peor va a ir nuestro futuro, ¿no? Y Carlos siempre ha sido político. Lo que pasa que de manera humorística ha atacado. Es más bien un observador de la política, porque sus capacidades justamente artísticas están en la observación del detalle, ¿no? Entonces, él a través de la observación del detalle construye el personaje y por eso es tan talentoso, porque tiene la mirada para percibir el detalle, ¿no? Pero eso no necesariamente te convierte en un buen político. Es un buen observador de la política, pero no necesariamente un buen político. Exactamente. Sin embargo, generarte tú mismo una opinión de todo lo que está pasando ya te está abriendo una puerta. Él, gracias a Dios, está contando ahorita con una cantidad de personas que lo están asesorando, ¿no? No es el que, ya muy bien, yo soy Carlos Álvarez y voy a hacer lo que a mí me da la gana, según mi parecer. No. Además es una persona que, te cuento, tiene una memoria excelente. No, obviamente. Tiene una memoria excelente. Todos los actores de teatro tienen memoria excelente. Sí, pero además para captar qué es lo que se le está enseñando. No sabes la cantidad de personas que están profesionales a nivel país, macro, ¿no? Que están pasando por... Tenemos una pregunta al público, de todas maneras. Adelante. ¿Qué haría para reducir los costos y facilitar y legalizar y pasar la formalidad a los negocios y dejar la informalidad? La informalidad también está en el arte, porque lamentablemente son también emprendimientos precarios, ¿no? Entonces lo que le preguntan es, ¿cómo dejar la precariedad? Todos queremos dejar la precariedad, todos queremos ser formales, pero ser formal es caro, es carísimo, ¿no? Entonces, siendo realista, tenemos que encontrar una salida para poder, ¿no es cierto?, dar formalidad, pero al mismo tiempo que pueda ser viable. A mí ya, antes me desconcertaba y ahora ya hasta me causa gracia, cómo es posible que sea mucho más caro formalizarse que la opción que le dan a los chinos que vengan con todos sus productos al Perú y que vendan muy por debajo de los precios de nuestros productores peruanos. Mira, yo sé de todo un poco, Rosa María. Yo no soy una experta en costos y estas cosas. Sé de mis puntos, que es a lo que yo voy al Congreso de la República. Pero sí veo la realidad de nuestros comerciantes, que tienen que empeñar la mar y morena de su familia para poder continuar con sus negocios. Es que las reglas son muy caras. Y abaratar las reglas significa resistencia de aquellos que sí tienen esos beneficios. Y no solamente sucede con los emprendedores, también sucede con los medicamentos. También sucede con el propio arte que ni siquiera está, digamos, financiado en cierta forma por el Estado. Somos la última rueda del coche. Tenemos una realidad que, la verdad, por eso es que quiero llegar al Congreso de la República. Pero hay que llegar con un poquito más de experiencia legislativa, ¿no? Sí, estamos llegando a la primera pregunta, ¿para qué voy? Voy porque de a pocos uno tiene que encargarse de puntos que sean neurálgicos, de pronto estratégicos. Yo no voy a dejar de apoyar leyes, por ejemplo, para poder abaratar los costos impuestos a las personas que quieren generarse una empresa. El problema ahí es que si usted abarata, el Estado no recauda. Si el Estado no recauda, ¿cómo financia sus programas sociales? Pero hagamos lo siguiente. Si yo abarato, gano por cantidad. Sí. ¿Verdad? Gano por cantidad, por volumen. Y no estar subiendo y son unos cuantos. Yo creo que por ese lado sí. Yo quisiera
A no ser que me vuelvas a invitar, Rosa María. Va a estar difícil, porque son 7.000 7.000 candidatos. Decir lo siguiente, ya lo voy a leer para que pueda ser rapidito. ¿Te Rapidito. parece? Los derechos de los artistas para una protección integral. Los bomberos, seguimos teniendo voluntarios y también se tienen que hacer cruzadas, me parece intolerable. Necesitamos formalizarlos y profesionalizar a la Compañía Peruana de Bomberos. Madres e hijos en hospitales que están haciendo su cola en las calles, muchos vienen de provincias. Generar la posibilidad de que el Estado pueda construir hospedajes de tránsito para Ya, estas ya. madres. Sí, pero no son suficientes. No. No son suficientes. Y algo muy importante, todos nuestros niños que tienen condiciones neurológicas complejas, los padres que no saben qué va a ser de sus hijos cuando ellos se mueran. Hay muchos que te pueden durar hasta los 60, 70 años y no hay quien vele por ellos. Se preocupan por tener otro hijo para que ese otro hijo se encargue de su hermano. Mira tú cuántas personas comprometidas solamente porque tenemos una persona de quien el Estado se olvida y arrima a un costado. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a tener que hablar de todos estos temas. La ley de cuidados es una ley que ya salió en Chile, ha sido todo un éxito, pero vamos a ver si logra salir también en el Perú. Gracias. País para Todos, soy la candidata con el número 5. Cinco. Muchas gracias. Diputado Lima. Lima, diputada por Lima. Muy bien, pausa y regresamos con nuestro último candidato, el señor Raúl Molina, que es además candidato a la vicepresidencia de Primero la Gente y también al Senado. Volvemos en un instante. Estamos con Raúl Molina, candidato a senador por Primero la Gente, también candidato a la vicepresidencia, primera vicepresidencia por Primero la Gente. Ha sido ex viceministro de Gobernanza Territorial entre el 2018 y el 2020 y también ha sido asesor brevemente entre el 2022, diciembre del 2022 y enero del 2023. Gracias por estar con nosotros. Bueno, primera pregunta administrativa. ¿Ya se inscribió la plancha? Ay, Dios mío, es una tortura china. Ya se inscribió la plancha, pero han hecho observaciones Exacto. de admisibilidad. Por ejemplo, mi declaración jurada, yo la firmé el 22 de diciembre, pero el partido la escribió el 23. No, tiene que tener el mismo día. ¿Puedes ya. creer? ¿Cuál es la justificación que explica eso? He tenido que volver a firmarla con fecha 23. Ya. Tú eres abogada. ¿Hay algún No, argumento que explique ninguna, eso? ninguna. Ninguno. O sea, quieren que los documentos todos tengan la misma fecha en que subió al sistema. Eso está generando un montón de rechazos de admisibilidad de un montón de listas. Es absurdo. Ningún sentido, ningún sentido. Lo vamos a subsanar, obviamente. Claro, y también no sé qué problema ha habido, que dicen que del plan de gobierno solo ha subido el resumen y no el cuerpo principal. Todo eso se va a arreglar hoy día, muy probablemente, ¿no? Claro, sobre todo si además no se pueden subir las cosas porque el sistema no funciona. Exactamente, exactamente. O Qué sea, horror. para completar la efectiva descripción de la lista, hemos tenido que tener a los del jurado metidos en nuestras máquinas con esos formatos, esos programas que permiten gestión Revisar, remota, gestión para remota. que puedan ayudarnos a escribir, porque no subía. Es un desastre, de verdad. Claro, han querido hacer algo ordenado y ha terminado siendo un desorden. Y innecesariamente procedimentalista. Claro. Y además porque en cada detalle te juegas la vida. Ese es el Exactamente, problema. O sea, Exactamente, con un calendario electoral además apretadísimo, Claro, donde los plazos son una semana claro, para esto, no 2 pone la semanas para fecha esto. exacta para afuera. No puede, o sea, parece licitación pública, ¿no? Esas Parece licita- hecho a propósito, ¿no?
O sea, Bueno, también. tiene su sentido a propósito, ¿no? Sí. Para los partidos que están en el Congreso. No, evidentemente yo te creo el problema, yo te creo la solución. Entonces no te doy la solución, tú tienes el problema. Claro, o sea, quieren que se disperse el voto, pero hasta cierto punto, digamos, ¿no? Hablemos un poco de su experiencia en el sector público. Durante varios años fue viceministro de Gobernanza Territorial. Era el que veía todos los conflictos sociales. 27 meses, Rosa 27 María. meses. 3 premier. Nadie habla hoy de conflictos sociales. Es como si hubiera desaparecido el Perú. Es como si hubieran desaparecido y eso que el sistema de gestión de los conflictos ha debilitado enormemente en los últimos años, ¿no? Ni siquiera hay en la Defensoría ya creo actualizado el mapa. Sí, la Defensoría también se ha debilitado enormemente con el defensor que tenemos ahora, ¿no? Claro. Entonces, un sistema que tenía más de 10 años, que era referente para muchos. Cuando yo fui viceministro hice cambiar un poquito la manera como lo monitoreaba PCM y ahora tiene un mecanismo que mide riesgo, nivel de riesgo. Es una entrada distinta a la Defensoría y Pero se yo lo complementa. usaba mucho porque era una alerta a Exactamente. nivel nacional de los lugares donde habían conflictos. Sí. Hoy eso ya... Yo tenía algunas discrepancias conceptuales con ellos, pero eso no es importante, Claro. eso no quita la relevancia que tenía la Claro, herramienta. había la data, había el registro. Exactamente, exactamente. Ya. Y con muchos años de continuidad, que eso ha ayudado un montón. Ya, bueno, ya- Y se ha debilitado. El sistema de PCM de la Secretaría sigue saliendo, pero la Secretaría perdió un montón de espacio, en parte porque los viceministros de gobernanza posteriores, y no es porque me esté autoalabando, han perdido mucha fuerza, los premieres han minimizado ese viceministerio, y entonces, que además de los conflictos tiene la gestión de riesgos como rectoría, ahora tiene el ordenamiento territorial, tiene la descentralización y tiene la demarcación. Wow. O sea, es un ministerio que inclusive yo me pregunto si no debería ser un ministerio con algunas otras funciones Claro. de desarrollo territorial para que tenga una relación muy fuerte con las regiones, maneje la inversión Claro. descentralizada, etcétera, ¿no? No, pero el problema es que además regresó, se fue y regresó. Y cuando regresó en diciembre del 2022, bueno, como asesor, ya no como viceministro, duró nada. Duré nada porque yo regresé porque pensé que mi experiencia era útil para el país en un momento de absoluta crisis con este cambio abrupto de Castillo por Boluarte. Y yo siempre he tenido la lógica que cuando me llama una alta autoridad del país, siempre acudo. Nunca digo que no, primero converso y después decido si sí o si no. Y yo la vi a esta señora tan desguarnecida que dije, voy a tratar de ayudar a poner una lógica de escucha en la solución de este conflicto. El día que yo hablo la primera vez con ella fue la matanza de Huamanga. Wow. Me enteré cuando había salido de Palacio de Gobierno. Mi primer acto fue, cuando conocí a la señora, fue convoquemos un diálogo con el Acuerdo Nacional para Claro. juntar a todos e ir procesando la tensión. Pero había varios acuerdos que yo había hecho con ella, o sea... Adelanto de elecciones. Adelanto de elecciones, siempre, durante esas 5 semanas y Sí. media, éramos un gobierno de transición de 18 meses. Lo dijimos un montón de veces, señora, 18 meses, señora, 18 meses. Máximo, claro. Lo otro es que se había acordado algunas cosas respecto a las matanzas cuando ya se produjeron, o sea, acatar todo lo que diga la comisión de la OEA. Claro. Hacer una investigación, darle todas las herramientas al Ministerio Público para que haga una investigación. Claro, teníamos a la fiscal Benavides, pero la idea era, o sea, públicamente combinar al Ministerio Público una investigación seria y después hacer un programa de reparaciones para los familiares de las víctimas, ¿no? Bueno, y de Nada ahí- de eso se cumplió. No, y después vino la matanza de Juliaca. Exactamente. La matanza de Juliaca viene el día que tenemos al Acuerdo Nacional, al foro del Acuerdo Nacional convocado en Palacio de Gobierno. Estaban sentados ahí, se fueron parando y Exactamente. saliendo. Yo me voy enterando del número de muertos, trato de detener el asunto, le pregunto a un par de ministros, estaban en la luna. Cuando vi que el problema estaba subiendo de tamaño, me acerco a la oreja a la señora y le digo, señora, está pasando esto en Juliaca. Lo primero que se queda muda, no sabe cómo reaccionar y cuando suben los muertos sale el gobernador de Puno en las pantallas. Entonces todo el mundo se entera, ella se para, suspende y vamos a su oficina y ahí ya los hechos son conocidos, ¿no? Pero ella sí sabía lo que estaba pasando. ¿Ah? Lo sabía por mí. No, cuando no, le yo dije sé, a la oreja. pero las órdenes las tenía. Ah, sin ninguna duda. Y después toman una solución absurda, nos hacen ir al viceministro y a mí a Juliaca cuando era imposible. El aeropuerto de Juliaca parecía un cuartel bajo asedio. Ese no era el camino. En las semanas siguientes traté de buscar una mediación a través de iglesias, del Acuerdo Nacional, de Cooperación Fue imposible. Internacional. Inclusive tratamos con algunos actores del sector privado que acercamientos en varios departamentos no prosperaba. Ella quería una foto con un grupo de gente dialogando y le dije, señora, así no funciona esta vaina. Y después, entonces el 31 de enero, que tuve una reunión fallida en PNUD para una convocatoria de mediación,
Regresé a Palacio y le dije, señora, yo me voy. Y ella me dijo, sí, porque creo que esto no está funcionando. Por eso el señor Otaro les atribuyó alguna vez a decir que me habían echado. No, señor, yo tenía mi carta de renuncia escrita hace varios días antes de hablar con ella. Y hay amigos míos que saben que en los días anteriores me decían, vete de una vez. No, tengo que aguantar hasta esa reunión en Naciones Unidas para que me ayuden a hacer Una una última mediación. esperanza. Una última esperanza, y me fui porque la señora no estaba a la altura del desafío, ¿no? No, que iba a estar. Al final terminamos con 50 muertos. Exactamente, exactamente, y sin ninguna respuesta además, ¿no? Y el siguiente gobierno está obligado, creo, a darle una respuesta Eso a es lo que esas quería- víctimas, ¿no? Por eso se le preguntaba, si ustedes llegan al poder, ¿cuál será la respuesta? Una investigación sin ningún límite, Rosa María, con total y absoluta transparencia. Ahora, esa investigación ya la está haciendo el Ministerio Público Pero- y tiene que acusar. Sí, pero Ayacucho justicia, está- justicia inoportuna, como siempre ha sido en el Perú, no es justicia. Claro, ¿no? pero una Entonces, investigación no te va a dar justicia. pero tiene que pasar al Poder Judicial, ¿no? No. O sea, La investigación O ya- sea, no va a resolver el problema de las víctimas, ya se nos fueron, pero claro. tenemos que curar las heridas. Las Claro. sociedades, este país es un país, nuestro país es un país con una muy baja cohesión social, porque no nos reconocemos que todos estamos metidos en un desafío común. Y eso, la única manera es lo contrario de lo que hizo la señora, de minimizar la ciudadanía puneña, ¿no? Puno es parte del Perú. Los puneños, con toda su diversidad, son parte del Perú. Tenemos que hacerlos sentir que son parte del Perú. Y no hemos tenido un Estado republicanamente desde la independencia que le haga sentir eso a los puneños, a los loretanos de la frontera con Ecuador, a todas las comunidades de las zonas altoandinas por encima de 3.500 metros, ¿no? Entonces hay todo un desafío de cohesión social. Nuestro plan de gobierno tiene un área de política solo para cohesión social y incorporación de la diversidad. Ahora, las cuestiones administrativas están pasando factura a la campaña porque no despega. Yo le digo a todos los candidatos que han venido hoy día, estamos a 15 de enero. Yo para el 15 de enero normalmente teníamos 3 o 4 punteros, que se iban marcando mucho más arriba que el resto, pero bien arriba, ¿no? O sea, estamos hablando 20, 25%, ¿no? De eso no hay. Como te escuché a los entrevistados Sí. anteriores esa pregunta, estaba reflexionando cuál puede ser una respuesta a esa pregunta. País Lo que tiene la defraudado. gente claro es que los 11 del Congreso no. ¿Ok? Pero solo Entonces, quedan primero, ¿ah? Los dos. son los que van primero, pero No. o sea, el que va primero está poniendo un montón de plata, ha puesto un montón de billetes, pero me queda clarísimo que no va a durar. Además no sabe ni hablar en público. Ahora en la orfandad puede brillar un poco, pero de los otros más de 20 la gente no ha tomado una opción. Y necesitamos ofrecerle una opción en la que la gente, nuestros ciudadanos, confíen. Y Eso. nosotros esperamos colocar una opción que realmente sea una opción de cambio. El plan de gobierno que hemos hecho, Rosa María, no está hecho por sectores, está hecho por 22 paquetes de problemas de la gente. Tiene un clarísimo enfoque multisectorial, porque el drama del Estado peruano es que ataca todo institucionalmente y la gente, sus problemas no son institucionales, son multidimensionales. Y un claro enfoque territorial, hay que devolver la iniciativa a los territorios. Entonces, para eso hay que crear todo un sistema de incentivos para que cuando pones plata en el territorio, esa plata llegue a la gente y no se la tiren en el camino. Entonces, hay toda una lógica distinta en el plan de gobierno. Lo veo más en el Ejecutivo que en el Senado. ¿Ah? Por eso estoy postulando a vicepresidente, ¿no? O sea, Claro. con Marisol dijimos, sin el poder no vamos a poder hacer los cambios que el Perú necesita. Entonces, ¿nos creemos realmente una opción de gobierno? El plan de gobierno expresa eso, pero nuestro objetivo mínimo es ir al Senado para contener democráticamente a las fuerzas que de todos modos van a entrar, porque van a entrar representantes de los partidos actuales. Claro, ahora, hay una doble, hay que tener cuidado con el teléfono, hay una doble dimensión en una campaña como esta. Una es ofrecerle a la ciudadanía, digamos, la reversión de los males que tenemos hoy, pero otra es darle un futuro. Casi todos los que pasan por acá ofrecen derogar las leyes pro crimen, regular mejor la Constitución en las relaciones de separación de poderes, en fin, revertir los males del pasado. Pero pocos, le diré, ofrecen un futuro. ¿Cuál es el futuro que ofrecen ustedes? La gente no vota por el pasado, vota por el futuro, quiere una esperanza. El proyecto de futuro que ofrecemos está resumido en primero la gente. El Estado peruano, como digo siempre en mis clases en la universidad, ha sido un Estado que históricamente se ha mirado la panza. O sea, le actúa en función de sus propias racionalidades y al ciudadano que le llegue lo que buenamente le llegue. Tenemos que voltear al Estado, tenemos que hacer un Estado que construya políticas desde la gente, escuchar
y adaptarse a la diversidad. Nuestro país tiene una enorme capital que es de increíble diversidad, pero eso también es un desafío. No se puede hacer política pública para el promedio. Claro, lo que pasa es que O sea, el toda mi verbo- experiencia pública me ha demostrado que no se puede hacer política pública para el promedio. Eso significa una manera distinta de armar el Estado. Ahora, esto de escuchar, el verbo escuchar, es un verbo que se usa mucho en política cuando no quieres hacer nada. No, es No, que- vamos a escuchar. Como fuente para actuar. Claro, o sea, yo prefiero actuar, ¿no? Porque escuchar está muy bien, pero normalmente la escucha empieza en la escucha y termina en la escucha. Y ya Mira mi hemos, trayectoria como funcionario ya público. hemos escuchado. Ah, bueno, qué bueno. Y que han hecho nada, pero hemos escuchado. No. Tenemos una pregunta al público. A ver, ¿cómo resuelve el desastre ecológico que produce la minería ilegal, reinfo, pequeño y microminería? Formalizar la minería, la pequeña minería y en muchos casos mediana en el Perú es un desafío enorme. Lo primero que tenemos que hacer es trillar el A del Z. O sea, en ese universo que llamamos minería informal y legal hay decenas de casos distintos. No es lo mismo Ananea que Patás, no es lo mismo Patás que Chumbivilcas, no es lo mismo Chumbivilcas que la actual crecimiento No, de Loreto. Digamos, pero si usted pudiera dividir en grandes grupos, hay un grupo que hace minería ilegal en áreas prohibidas. Eso hay que cerrarlo. Ya, Y ese- para y ese cerrarlo, es el más difícil. eso tiene una combinación de medidas que no es lo que se está haciendo en Patás. No es cuestión de atiborrar con tropa un territorio, tropa que además se queda en sus comisarías y en sus cuarteles. Claro. Lo que necesitamos es medidas de seguridad, pero principalmente basadas en inteligencia, Claro. en policía infiltrada, como fue la manera como vencimos el senderismo, pero también necesitamos políticas de desarrollo con enfoque territorial. En los lugares donde está la minería, pero también en los lugares donde sale la población que va a buscar Pero trabajo hace muchos en las años, zonas mineras. hace muchos años en Madre de Dios, unos colegas me dijeron, mire señora, nada da como el oro. Es muy difícil competir Nada con da. el precio actual del oro y el precio actual del cobre. Así es. Pues no solo es oro. Así es. En Chumbivilcas, que ha crecido la minería ilegal e informal, digamos, enormemente, lo que venden es cobre. Está carísimo. O sea, está tan caro que está jalando gente de Puno a trabajar en Chumbivilcas. Entonces, primero tenemos que diferenciar. Hay varios estudios que dicen hagan una tipología de los casos y diseñen herramientas para cada caso. Los ilegales hay que sacarlos, pero hay que sacarlos no solo con represión, sino también Pero- con pero desarrollo. tenemos Y los informales, hay que tener una política que maneje el régimen Lo de que pasa- concesiones. El así régimen es. de concesiones no lo podemos suprimir porque es lo que le da estabilidad a inversión como la minera, que es de largo plazo. Pero hay muchas concesiones enormes donde eso es un pedacito. Yo acabo de ver, hay un caso de una minera grande que ha trabajado 40 años Pedazo. en uno de los pedazos, en una de sus cuadrículas, y ahora el nuevo proyecto es en la cuadrícula del lado. Entonces ellos van a decir, yo no puedo dejar que otros entren ahí porque dentro de 20 años ¿Qué puede pasa? ser otra cuadrícula. Claro. Pero podemos hacer ejercicios de microzonificación en zonas más periféricas de las grandes cuadrículas que tienen las empresas grandes. Claro. Pero también hay mucho concesionario mediano que tiene la concesión por gusto, para especular con el terreno. Muchos conviven de mala manera con pequeños mineros. Hay que buscar arreglos. El problema es que no lo podemos dejar a ellos solos. Necesitamos un Estado que se acerque y actúe de mediador. Esa es toda mi experiencia profesional, Rosa María, es ponerme Mediar. como Estado al centro de las relaciones micro Pero- entre los actores. pero Y Patás- funciona. Patás me dio, ¿ah? Poderosa me dio. Dijo, bueno, entren estos bajo ciertas condiciones. Hicieron toda una mediación para que entrara minería informal y la formalizó pequeña minería. Poderosa, Poderosa. pero el Estado no asumió ninguna No, 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 responsabilidad en esa obviamente. relación tripartita. Pero claro, pero ¿qué pasó? Yo defiendo la relación tripartita, Claro, pero ¿qué no, pasó? no uno frente a otro. Ingresaron, sí, trabajan con ellos, muy bien. Pero Y de- entraron otros Exacto. terceros a Claro, hacer dijeron, seguridad y se apropiaron del así es, negocio. acá hay puerta abierta, vamos. Por eso qué es expresión de un Estado ausente. Primero la gente lo que propone es un Estado cercano a la gente, ahí donde la gente vive. Eso es un desafío enorme en un país tan diverso, tan asimétrico en la forma. O sea, tenemos enormes ciudades y zonas casi sin gente. Eso es un desafío enorme y necesita un Estado con mucha capacidad de adaptación. Eso es lo que queremos construir con Marisol y con el resto de compañeras y compañeros. Otra pregunta final, antes de irnos, tenemos, o ya no, sí, ¿cómo se puede deslindar en el pacto mafioso del Congreso si su líder apoyó la campaña de Keiko Fujimori? Su partido debe ser por estos no también. A ver,
Marisol ya ha aclarado que reconoce eso como un error político. En ese momento, cuando teníamos que elegir entre Guatemala y Guatepeor, todos los peruanos, no solo ella, entre Castillo y Fujimori, ella optó por apoyar a Fujimori. Como ella dice, le puso una carta pública con determinadas condiciones para ese voto, no fue un apoyo abierto, pero también ha reconocido que fue un error político. También probablemente muchos de los peruanos que votamos por Castillo ahora estamos arrepentidos. Muchos peruanos votamos en blanco, pero esa opción no resuelve el problema del Guatemala y el Guatepeor. No resuelve nada. Lo que nosotros tenemos que ofrecerle en esta campaña a los peruanos y a las peruanas que nos están viendo es una opción de cambio. Una opción que realmente esté dispuesta a construir un Estado diferente que se acerque a los problemas de la gente en toda su diversidad. Primero, la gente quiere pelear por eso. Convoca a los peruanos y las peruanas para apoyar esa opción de cambio. Ni Marisol ni yo estamos entrando al gobierno para hacer maquillaje, para hacer remiendos. Es para cambiar las cosas dentro de la democracia y dentro de la legalidad. Revisen nuestro plan de gobierno. El eje 5 de transformación estatal plantea una postura integral para cambiar el Estado desde el conocimiento que tenemos Marisol, yo y muchos otros compañeros de la gestión pública. Crean que es posible el cambio para el Perú. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Raúl Molina, candidato al Senado y a la vicepresidencia por Primero la Gente, Senado con el número 7 de Distrito Único. Del Distrito Único Nacional. Muy bien. Eso lo vamos a explicar. Yo sé que muchos me Sí, dicen bien qué enredado. cosa es nacional, qué cosa regional. Ya vamos a explicar, no se preocupe, vamos a Además, dedicar algunos mucho. dicen Senado Nacional, Senado Distrito Único, Senado Votación Nacional, la gente se enreda. Ya, vamos a explicarlo todo. Muy bien, nos vemos. Hemos terminado una semana más en esta agotadora carrera hacia el 12 de abril. Queda menos de 3 meses. Yo solo se los recuerdo, nada más. Así que vayan buscando candidato, porque en 3 meses les dan la única oportunidad que tienen cada 5 años de cambiarlo todo. Nos vemos. No se olviden de hacer 3 cosas. La primera, me dan un like, que me lo he ganado. Hoy día no he repetido mucho los likes porque no ha venido mi productora, entonces estoy aprovechando de que no me he vuelto loca con los likes. Pero si no me dan like, el algoritmo los separa. Entonces necesitamos los likes. Lo siguiente es que compartan el programa. Y finalmente que se suscriban a todas las redes de la República, porque si están suscritos, el material les llega de manera instantánea, sobre todo si marcan la campanita para que se les notifique. Nos vemos nuevamente el día lunes. Mucho cuidado con las lluvias en todo el Perú. El asunto se está desbordando como suele ser en enero. Siempre hay que estar atentos. Y para todos los demás, por supuesto, un buen fin de semana en la costa. Nos vemos el lunes.